Muy buenos días. Llegamos a sus hogares contentos de poder estar con ustedes una vez más, agradecidos de que nos dediquen este tiempo, lo hayan separado para juntos adorar el nombre del Señor a través de la exposición de su palabra. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares en esta mañana que el Señor nos ha regalado. La palabra del Señor dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Bendito Señor, venimos delante tuyo en esta mañana a aclamarte, a exaltarte, y lo hacemos con una actitud de agradecimiento, porque tú te mereces toda alabanza y adoración, porque tú eres el Señor de toda la creación, el único gran Dios, el Rey sobre todos los reinos, sobre todo dominio y sobre todos los dioses. A ti, solo a ti exaltamos, y a ti y a tu nombre solamente alabamos. Y te damos gracias en esta mañana por permitirnos dirigir a todas las personas que nos están escuchando, a quienes bendecimos sobre toda situación que ellos se encuentren. Los bendecimos con la presencia tuya y el poder de tu palabra que da ánimo y nos impulsa a seguir adelante buscando tu rostro, no importa qué. En el nombre de Jesús, recibe tu honor y la gloria. Amén y amén. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Los voy a llevar de nuevo al libro de Lamentaciones. Vamos a leer algunos versículos que ya leímos la semana pasada. Acuérdense que no terminamos la semana pasada y confiamos poder hacerlo hoy. Los voy a llevar a Lamentaciones 3, empezamos en el versículo 1 y dice así: yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del Señor. El 20 dice: siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé: escucha mi ruego, oye mi grito de socorro. Así fue, cuando llamé, tú viniste, me dijiste: no tengas miedo. Bendita sea la palabra del Señor por darnos ánimo, aliento a todos los que en esta mañana lo necesitamos. El título sigue siendo el mismo de la semana anterior: lo que recordamos en medio del dolor, lo que recordamos en medio del sufrimiento. Líderes visionarios tienen la capacidad de mirar hacia adelante y anticipar lo que viene. Y a través de la historia Dios levantó profetas poderosos que hicieron su trabajo de advertir a la gente del peligro inminente. Y Jeremías fue uno de ellos. Jeremías vio venir la destrucción de Jerusalén, pero los israelitas no le escucharon, no le hicieron caso. Y muy pronto los babilonios llegaron, sitiaron la ciudad, entraron, la saquearon, la devastaron, la destruyeron y se llevaron al exilio a mucha gente. Hoy quisiera continuar el mensaje que empezamos la semana pasada
y nos daremos cuenta la gran similitud que hay entre la situación de Israel y la condición del mundo hoy en día. Pero no solo me gustaría que veamos la relación a ese nivel en el sentido general, mundial, sino también que lo hagamos en el sentido, en un plano personal e individual, porque a decir verdad, todos tenemos nuestras propias amenazas de invasores que quieren entrar en nuestras vidas, invadir nuestra paz y tomar de rehenes a nuestras vidas, nuestros pensamientos e infundir en nosotros pensamientos de inquietud, de ansiedad y desánimo. Así que en ese nivel más personal es que quisiera que nosotros nos enfocásemos esta mañana y terminásemos de ver lo que Jeremías nos dice en este pasaje que acabamos de leer. Es interesante, y lo encuentro personalmente interesante, que Dios preservó, a Él le plació preservar estos escritos, este diario de Jeremías llamado Lamentaciones, para que nosotros en el siglo XXI pudiéramos leer estos escritos muchísimos siglos después, justo cuando el mundo en el cual vivimos parece que ha perdido dirección e individualmente nos encontramos en medio de situaciones que nos causan dolor y sufrimiento. De hecho, nos viene bien. Dios envía estas palabras en el momento oportuno para darnos ánimo y para venir a nuestro rescate. Leemos lo que Jeremías dice y nos damos cuenta que la paciencia y la gracia de Dios tienen un límite. No podemos abusar indefinidamente ni de lo uno ni de lo otro. La gente hoy en día pesimistamente al ver la realidad en que se encuentran tanto a nivel individual como la situación mundial, se pregunta ¿y ahora qué? Pero lo hace con un tono pesimista, como anticipando algo todavía aún peor que lo que sucedió el día anterior. Jeremías fue una persona que pasó por gran sufrimiento producto de la destrucción que él vio con sus propios ojos de la amada ciudad en donde él vivía, en Jerusalén. Por lo tanto, es una persona a la cual vale ponerle atención, porque al haber pasado por una experiencia dolorosa, sabe cómo responder a nuestras necesidades también. ¿Cómo sabemos que Jeremías pasó por situaciones difíciles? Porque él mismo nos lo dice en el versículo 1. Yo soy. ¿Sí ve? A esto nadie se lo contó lo que sucedió. Él lo vivió por experiencia propia. Lo vivió muchos años antes de que pasara, cuando se los profetizó y les dijo esto va a suceder. Y lo vivió en carne propia cuando en realidad pasó. Yo soy el que ha visto. No mi amigo, no mi vecino, yo soy el que pasó por esas aflicciones que provienen de la mano, del enojo del Señor. Dios estaba enojado con el pueblo, les había advertido del peligro, les había tenido paciencia y con su gracia bondadosa les había invitado al arrepentimiento, a cambiar de dirección, pero ellos no hicieron ningún caso. Por lo tanto, llegó la aflicción que Dios había dicho a través de la profecía de Jeremías y en estos momentos se estaba cumpliendo. Estas palabras nos dejan ver que emocionalmente Jeremías estaba muy dolido, estaba muy afectado. Había tocado fondo, como a veces nosotros decimos. Es más, acabamos de leer que él dice desde lo profundo del hoyo. Lo profundo del hoyo quiere decir que tocó fondo, porque no hay nada más profundo que el hoyo, cuando usted llega al fondo del hoyo. Así que ahí es donde se encontraba emocionalmente Jeremías. Y me atrevo a decir que de una manera u otra, en un momento dado, todos sin excepción, hemos pasado por una situación o experiencia difícil en la cual nos relacionamos y podemos mirar en retrospectiva y decir, entiendo cómo Jeremías se sintió porque yo he estado en una situación parecida.
Cuando estamos emocionalmente tocados y nos sentimos como que hemos llegado al fondo, nos movemos a un terreno movedizo de desesperación y es muy peligroso, dijimos la semana pasada, estar ahí. Pero por la gracia de Dios, Jeremías, al leer los siguientes versículos, nos ofrece una alternativa mucho mejor que llenarnos de lástima, de conmiseración y autocompasión. Cuando pasamos por sufrimiento, cuando pasamos por dolor, Jeremías nos enseña a recordar algo importante que va a infundir ánimo a nosotros en el momento en que más lo necesitamos. Vayamos al versículo 19 y leemos: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Aquí nos dice Jeremías que está angustiado y se encuentra con una profunda amargura. No niega la realidad, no mete su cabeza y niega ver a su alrededor la realidad de la tragedia que él estaba enfrentando. Él es una persona realista, él sabe por lo que está pasando, lo asiente, lo afirma, lo dice y confiesa cómo se estaba sintiendo. Todo a nivel horizontal era ruina. Por lo tanto, Jeremías toma una decisión y es la que usted y yo debemos empezar a hacerlo también, por si acaso nos encontremos en situaciones alrededor nuestro en donde todo parece que nada trabaja. Entonces, ¿cuál es la decisión que Jeremías toma? Jeremías toma la decisión de mirar hacia arriba, porque alrededor de él todo era ruina. Y en los versículos 20 y 21 nos dice: siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. ¿Sí ve? El hecho de que bien claro lo deja este versículo, que él estaba consciente de la realidad trágica que él estaba pasando, de ese dolor y sufrimiento que estaba ocasionando, que había sido ocasionado por la invasión de los babilonios y había saqueado la ciudad de Jerusalén. Y sin embargo, Jeremías dice: no obstante, es decir, a pesar de esto, aún me atrevo a tener esperanza. ¿Cuándo? Cuando recuerdo lo siguiente. Es decir, me encuentro mal emocionalmente, me encuentro como en un hoyo al fondo, estoy desesperado, angustiado, con mucha amargura, no puedo ya más con este sufrimiento y dolor de ver a mi ciudad en ruinas, pero me atrevo a tener esperanza. ¿Cuándo se atrevió a tener esperanza? Y él lo dice: cuando recuerdo lo siguiente. Ahora, escuche bien, porque las siguientes palabras que vienen lo hacen directamente de la palabra inspirada de Dios. Así que observe en su propia Biblia lo que dice Jeremías. No importa la versión, traducción que tenga. Observe lo siguiente que dice en el versículo 22. Tres cosas. Dice: recuerdo que el fiel amor del Señor nunca se acaba. Una. Dos, sus misericordias jamás terminan. Y tres, grande es su fidelidad. Esas tres cosas recuerda Jeremías. Y observe también que tales pensamientos, estos tres que le acabo de mencionar, son provistos para usted y para mí cada mañana. Cada mañana sus misericordias son nuevas, son frescas. Y hablando de misericordia, la misericordia es el consuelo de Dios en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro dolor y sufrimiento, en medio de toda la miseria en que nosotros podríamos estar. Así que con cada salida del sol, al margen de si usted ve el sol o no, porque la ciudad donde usted viva y el día en que usted amanezca esté cubierto por grandes y espesas nubes, eso no quita la realidad de que por encima de esas nubes hay un sol que está brillando. Así que cada mañana, con la salida del sol, incluso cuando no podemos ver el sol por las nubes, el sol está ahí. Lo cual nos dice que lo que Jeremías nos está diciendo es que cada mañana
recibimos de la bondadosa mano de Dios estas tres cosas que acabamos de mencionar aquí. Por lo tanto, esto me lleva a mí a pensar y a hablar con el Señor y decirle, gracias Señor por la salida del sol cada mañana. ¿Por qué? Porque la salida del sol cada mañana me recuerda, me trae a mi mente estas tres promesas que tú me estás dando. Al margen de lo que las noticias dijeron anoche, al margen del diagnóstico que usted pudo haber recibido, y no importa cuán sombría sea la perspectiva e incierta sea el futuro, cuando yo miro hacia arriba, le digo al Señor, lo que veo es un amor que es persistente, perseverante, constante, que nunca se acaba, unas misericordias divinas que nunca van a terminar y una fidelidad que nunca se empequeñece, nunca se reduce. Y todo eso es derramado a mi vida de parte tuya, Señor. Por lo tanto, gracias te doy. ¿Sí ve qué manera de nosotros demostrar agradecimiento al Señor? ¿Qué manera de expresar una actitud de agradecimiento al Señor por estas tres cosas que somos provistos cada mañana de la mano de Dios? Si ve, esto nos dice que el Señor Dios, Él nunca se va a descansar y aparta su presencia de nosotros. Él no se cabecea, Él no se adormece, Él no duerme, porque de lo contrario dejaría de cuidarnos y protegernos. Él es nuestra sombra protectora, dice la palabra, sea que estemos en la casa o en el camino. Nos protege de día y nos protege también en la noche cuando descansamos. La palabra dice que somos benditos cuando salimos y somos benditos cuando regresamos. Cuando recuerdo esto que le estoy diciendo, me lleno de esperanza. Es verdad que estoy dolido, es verdad que estoy pasando por sufrimiento, pero no pongo mi mente constantemente en eso, sino en estas promesas de Dios, y al hacer esto tengo paz. Y esto es algo que usted y yo deberíamos de comenzar a hacer para ejercitarlo de tal manera que fluya naturalmente en nuestras vidas. No soy un experto en esto, porque yo también tengo mis luchas y mis batallas con angustias, con ansiedades y pensamientos que nos meten miedo. Así que esto es algo que yo tengo que hacer también, recordar estas promesas al margen de mi dolor y sufrimiento. Es decir, que lejos de enfocarme constantemente en la causa de ese dolor y sufrimiento, cambio de enfoque, cambio de perspectiva y dejo que mi mente sea llenada, mi mente sea completamente bombardeada por los pensamientos de las promesas del Señor a nuestras vidas. Y al hacer eso, tengo paz. Tal como dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera por quien te ha confiado. ¿Sí ve? Lejos de perseverar en pensamientos que son negativos y que nos provocan el dolor y el sufrimiento, lo que hago es persevero en las promesas de Dios y eso me da paz. Eso indica que estoy confiando en el Señor. Es imposible que el amor de Dios y las misericordias de Dios terminen, porque entonces Dios no sería fiel, porque una persona fiel nunca cambia. Así que una prueba del carácter fidedigno de nuestro Señor es su fidelidad. Es decir, que si Él dice que su amor nunca se acaba y que sus misericordias nunca terminan, es porque es cierto. Jamás se van a acabar. Dios renueva esas cosas cada día. ¿Y por qué lo hace? Porque el versículo dice que grande es su fidelidad. Solo por eso. Porque Dios es fiel y ha prometido hacerlo cada mañana, Él lo hará. Y así que no necesitamos más explicación. Simplemente le creemos, le confiamos. Si Él lo dice, es cierto, porque Dios no miente, Dios es fidedigno. En el versículo 24, Jeremías concluye. Por tanto, ¿se ve? Al recordar estos tres pensamientos que vienen a su mente,
Dice, por tanto me atrevo a decir, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Sí ve? Cuando usted tiene algo y eso es todo lo que usted tiene, usted quiere estar con ello todo el tiempo. Me recuerda a mi esposa que cuando voy a salir, le pregunto, ¿viene usted conmigo? Y ella me dice, claro que voy, como chicle. ¿Sí? Esa es la idea de lo que Jeremías está diciendo. Yo me quedo con el Señor, yo me apego a Él como chicle. En otras palabras, en lugar de autocompasión, en lugar de lástima, como resultado del amor fiel y como resultado de que sus misericordias nunca terminan y como resultado de la salida del sol cada mañana, yo me atrevo a declarar que el Señor es mi herencia, el Señor es todo lo que tengo. Si el Señor es mi herencia, quiere decir que todo lo que tiene el Señor es mío también. Hace sentido, porque no puedo decir que el Señor es mi herencia y no apropiarme de lo que es de Él. Si el Señor es mi herencia, me pertenecen a mí por gracia de Dios todas aquellas cosas que le pertenecen a Él. Su gracia me pertenece, su amor me pertenece, su paz me pertenece, su liberación, su sabiduría, su entendimiento, su compasión, su salud, su victoria, su restauración. Todo eso me pertenece, producto de que el Señor es mi herencia. Y de esto es precisamente lo que el Señor nos recuerda. Si ve, el mundo no nos va a recordar esto. Lo que el mundo nos recuerda es que todo alrededor nuestro marcha mal. El mundo nos presenta un panorama que es decepcionante, desanimante. Pero eso no sucede con el Señor. ¿Por qué no? Porque Dios no vive, no habita en un ámbito, en un reino de malas noticias. Dios es soberano en todo, es soberano sobre todo, a través de todo y más allá de todo. ¿Y sabe cuándo usted se da cuenta de esta realidad de que Dios es soberano? Cuando usted ora, aunque no lo crea. En ese momento usted llega al entendimiento y a la comprensión que al Dios a quien usted está adorando en ese momento de intimidad está por encima de toda situación, por encima de todo dolor, por encima de todo sufrimiento, porque Él es absolutamente soberano. Por eso le animo a que venga el Señor en oración, doble sus rodillas delante de Él, derrame su corazón delante de la presencia de Dios, porque ese es el momento en que usted va a entender la grandeza de la soberanía de nuestro Señor. Le animo que en ese momento en que usted está orando, se deshaga, elimine, saque de usted todos esos miedos y preocupaciones. Creo que todos nosotros necesitamos empezar a hacer esto, deshacernos de esas cosas y decirle al Señor, Señor, en este momento que me dirijo a ti, Señor soberano, necesito tu recordatorio de que tú estás a cargo de mi vida y de la vida de cada uno de mis seres queridos y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Necesito el recordatorio que todavía tú estás en control, que nunca lo has perdido, que nunca se ha apartado tu presencia de mí. Y repetimos lo que Jeremías mismo le dice al Señor en los versículos 55, 56, 57. Desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé. Escucha mi ruego, oye mi grito de socorro. Y así fue. Cuando te llamé, tú viniste, me dijiste, no tengas miedo. Y quizá por mucho tiempo usted y yo nos hemos venido enfocando en algo específico que es la causa de nuestro dolor y sufrimiento. Y en realidad podría ser cualquier cosa. Podría ser una enfermedad que he venido sufriendo por algún tiempo ya. Puede ser situación económica, puede ser angustia, ansiedad, pensamientos frustrantes, algún problema, algún aprieto, noticias de caos y de destrucción. Puede ser cualquier cosa que ha captado nuestra atención y seguimos enfocándonos precisamente en eso constantemente. Y eso es lo que nos produce esos estados de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, de ansiedad y angustia. De nuevo, no me sorprende entonces
que nuestra fe se haya con el pasar del tiempo debilitado, adelgazado, esté bien fina, pero déjeme decirle y recordarle, mi amado amigo que me escuche en esta mañana, nada de eso viene del Señor. Todo eso es en un plano netamente horizontal. Así que lo que usted y yo necesitamos hacer es cambiar la perspectiva. Necesitamos sacar tiempo para reflexionar, para considerar cuidadosamente todos estos versículos que acabamos de leer de la palabra de Dios, el libro de Lamentaciones hace un momento. Y a propósito de eso, observe lo que dice el versículo 28 en Jeremías 3:28. El hombre debe quedarse solo y callado cuando el Señor se lo impone. ¿Sí ve? Necesitamos hacer una pausa, necesitamos estar en quietud, necesitamos digerir lo que el profeta Jeremías está diciendo en los versículos anteriores. Necesitamos pensar de nuevo eso, necesitamos considerar. Ese es el momento de hacernos una autoevaluación, una autoexaminación, un inventario de nuestras propias áreas que quizás el Señor está llamándonos la atención para que nosotros se las demos a Él, para que trabajemos en Él y se las ofrezcamos como un fruto digno de alabanza para Él. Así que nos acercamos con el propósito de examinarnos profundamente a nosotros mismos para no fingir nada, porque no queremos ser ficticios, queremos ser auténticos, queremos ser personas reales y por eso venimos delante de Dios en la quietud del silencio y meditamos en lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Y le decimos al Señor, Señor, voy a confiarte en medio de esta situación. Gracias por traer a mi mente estos recordatorios de tus promesas y que de mi mente lleguen a mi boca y que de mi boca a otros que me escuchen de tal manera que yo sea una fuente de ánimo para la vida de ellos, incluso en tiempos como lo que yo estoy viviendo. ¿No se da cuenta? De eso se trata. Que yo cambie de perspectiva y no me deje llevar por aquello en lo cual posiblemente me he enfocado por mucho tiempo ya y me tiene desanimado. Así que más bien considero la palabra de Dios, hago que llegue e inunde mi mente, y una vez inundando mi mente llegue a mi boca y de mi boca salga para que dé ánimo a otras personas, de tal manera que ellos también se vean beneficiados de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en realidad en esta mañana. Porque en medio de los sufrimientos y pruebas que yo estoy pasando, el recordatorio de estas promesas llega a mi mente, de mi mente a mi boca, y las comparto con usted para que usted también coja ánimo y coja aliento, incluso en tiempos por lo que yo mismo estoy viviendo. Bien, esas fueron tres cosas que vinieron a la mente de Jeremías: que el fiel amor del Señor nunca se acaba, que sus misericordias nunca se terminan y que grande es la fidelidad de Dios. Pero yo le dije que él recordó 6 cosas, así que le voy a mencionar rápidamente las otras 3 que él menciona para entonces aplicar esto de una manera práctica. La cuarta que menciona es la bondad de Dios es con los que dependen de Él. La bondad de Dios es siempre con los que dependen de Él. ¿Dónde dice eso? En el versículo 25, es bien claro. El Señor es bueno, si ves, es la bondad de Dios. Bueno tiene que ver con bondad. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Es bien claro. Así que si usted depende de Dios, usted lo va a buscar. Ahí lo dice bien claro. Ahora, si Dios es todo lo que usted tiene, usted va a depender en todo lo que usted tenga. ¿Sí ve? Cuando nosotros tenemos muchas cosas, entonces tenemos muchas opciones de que depender. Pero si llegamos a un punto en donde declaramos lo mismo que Jeremías declaró, que Dios es todo lo que tengo, entonces yo voy a depender de Dios, lo voy a buscar. Por eso le digo, no busque a otros o a otras cosas, busque a Dios. Y le advierto que usted no puede depender de Dios hasta que primero haga de Dios la porción de su vida. ¿Sí ve?
Cuando Dios es todo lo que usted tiene, ahí recién usted puede depender de Dios. De lo contrario, no. Y no es que quiero decirle que todas las demás cosas son malas. No hay nada malo en las otras cosas. Pero me refiero a que no nos apoyamos en esas cosas, sino que dependemos exclusivamente de Dios y lo buscamos. Y la bondad de Dios es con aquellos que dependen de Él. Jeremías lo entendió y dijo: tú eres todo lo que tengo, por lo tanto, en eso voy a depender en ti y te voy a buscar con todo mi corazón. Y el Señor se le manifestó en su vida, trayéndole alivio, trayéndole consuelo. Lo quinto que Jeremías recuerda es que la salvación de Dios pertenece a aquellos que esperan pacientemente en Él. ¿Dónde dice eso? Que la salvación de Dios pertenece a aquellos que esperan pacientemente en Él. El versículo 26 dice: por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Si es bueno esperar, es bueno esperar. Ahora, para esperar se requiere quietud, porque toda turbulencia del espíritu se opone a la espera. Si usted está inquieto, no va a esperar. Si su mente está saltando en diversas cosas y pensamientos que le llegan de aquí para allá, usted no puede esperar pacientemente. Tiene que estar quieto, tiene que estar calmado, porque de lo contrario, toda angustia e inquietud se opone a la espera. Y lo último y eso hace Jeremías. Jeremías esperó, por eso él lo dice: bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. ¿Por qué lo dice? Porque lo hizo, lo experimentó y recibió la salvación de Dios. Entonces lo comparte para que nosotros hagamos lo mismo. Por último, nos dice Jeremías que la compasión de Dios nos consuela en nuestro dolor. Qué hermoso, ¿verdad? Así que el Señor Jesús nunca nos va a dejar que sintamos dolor por el resto de nuestras vidas. Él es un Dios compasivo, Él se mueve en misericordia, Él nos vuelve a mirar con compasión y nunca nos va a dejar avergonzados si nosotros nos refugiamos en Él y ponemos nuestra esperanza en Él. ¿Dónde nos recuerda esto Jeremías? En el versículo 57. Dice: así fue, cuando llamé, tú viniste, me dijiste, no tengas miedo. Yo no sé cómo llama usted eso, pero yo veo aquí la compasión de Jesús, de la compasión del Señor Yahweh en acción en la vida de Jeremías. Jeremías invocó el nombre del Señor y el Señor le respondió. Y hay una especie de sorpresa, al menos yo la veo así en este versículo que estamos leyendo, cuando Jeremías dice: tú viniste, es decir, tú te acercaste. Jeremías queda maravillado de que Dios se haya acercado a él, porque su condición era deplorable, bien lamentable. Invoca el nombre de Dios Jeremías y Dios le responde. ¿De qué manera le responde? No tengas miedo, no tengas miedo. Si ve cuán poderosa es esta expresión, no tengas miedo, cuán poderosa es esta palabra cuando es dicha por el Espíritu del Señor a un corazón que se encuentra desconsolado, devastado, triste. Dios siempre defenderá nuestra causa. Dios no nos va a dejar solos en medio de la circunstancia dolorosa que nosotros pudiésemos estar enfrentando. Ahora bien, le he dado 6 cosas, 6 recordatorios que vienen a la mente del profeta Jeremías e hicieron la diferencia en su estado emocional. Producto de esas 6 verdades que le acabo de mencionar es que podemos recibir al Señor como nuestra herencia. Dios se nos hace disponible, nos dice: yo estoy aquí. Él está por nosotros, para nosotros y en nosotros. Jeremías hizo una decisión. Y la decisión de Jeremías fue de levantar sus ojos por encima de la aflicción. Cambia de enfoque, cambia de perspectiva y se enfoca en los beneficios de tener a Dios como su porción. ¿Se da cuenta? Eso hizo Jeremías. Él dijo: ¿para qué voy a ahondar en toda la tristeza, en la miseria, en la desolación que está alrededor mío? En vez de eso, cambio de perspectiva y pongo mi mirada en el Dios vivo.
y, y me enfoco en los beneficios de tener a Dios como, como mi porción, como mi herencia. Ahora, le voy a dar una estrategia a manera de aplicación. Y no necesito ser súper brillante para poder deducir esta estrategia. Es más, la obtengo de todo lo que le he dicho en esta mañana. ¿Cuál es esa estrategia? Quiero animarle, y en esto estoy aprendiendo yo también. No crea que soy un experto en esto. Como le dije hace un momento, yo también tengo mis luchas con el desánimo, con momentos de ansiedad y angustia. Pero esta es la aplicación, es práctica, es una estrategia, es decir, tenemos que desarrollarla, tenemos que implementarla. Esto no viene de la noche a la mañana, es un ejercicio hasta que comienza a fluir de una manera natural en nosotros de tanto hacerla. Así que aquí va la estrategia. Yo le animo, y me animo yo también, nos animamos todos a enfocarnos, a centrarnos en un objetivo. ¿Okay? En el objetivo, porque solamente hay uno. ¿Quién es el objeto de nuestra adoración, el sujeto de nuestra alabanza? Dios. Ya le di la pauta, esa va a ser nuestra estrategia. Nos vamos a enfocar en el objetivo. Y el objetivo es no darnos por vencido, no tirar la toalla. Y el objetivo es no ser derrotados por la angustia, la desesperación o la lástima. Porque si ahondamos en esos pensamientos oscuros, nos vamos a sentir inquietos. No va a haber quietud en nuestro corazón, no va a haber estabilidad en nuestros pensamientos. Por lo tanto, ¿cuál es la idea de esta estrategia que le estoy dando? La idea es cambiar el enfoque suyo y mío, cambiar nuestro enfoque de la oscuridad de estos pensamientos negativos a la luz del carácter de Cristo, de que Dios es fiel, a la luz de la dirección que nos da el Señor y a la luz de las promesas que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Si ve, el enfocarnos en el Señor Jesucristo va a ayudarnos a luchar a través de la noche hasta que la luz del día venga y con ella venga también una nueva esperanza de que las misericordias y el amor de Dios son nuevos cada mañana. Tal como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, se hace realidad en nosotros también. La noche ya casi llega a su fin. Se ve la oscuridad, todos esos pensamientos frustrantes, negativos, que producen angustia y ansiedad, llegan a su fin. ¿Por qué? Porque el día, la luz de la salvación, amanece pronto. Así que esa es la estrategia. Comencemos a implementarla, comencemos a practicarla. Como cuando usted maneja un carro manual, ¿verdad? Donde mete los cambios. Cambiemos de marcha y cambiemos de enfoque, cambiemos de perspectiva, de pensamientos oscuros que nos llevan a la angustia, a estar centrados en la luz de las promesas de Jesucristo, y con ellos viene una nueva esperanza que nos va a sacar adelante en medio de nuestra situación desanimante. Incline su rostro para poder orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado a través de ella y haber infundido en nosotros ánimo, un ánimo que permanece, un ánimo que perdura. De ti recibimos promesas de vida, promesas de verdad. Qué bueno que es saber que tu amor, tus misericordias y tu fidelidad están con nosotros, son nuestros, todos los días, sin falta, Señor. Ahí están. Sin nosotros siquiera abrir nuestra boca para pedir, son nuevas cada mañana. Y cuando vemos el sol brillar en su esplendor, iluminando nuestras vidas, nos recuerdan las promesas tuyas de que tú estás ahí, aún en cualquier circunstancia que nosotros pasemos. Gracias por ayudarnos a buscarte y a depender de ti. Gracias, Señor, porque tú vienes a salvarnos en el momento oportuno. Y gracias porque somos el objeto de tu compasión y de tu bondad. Señor, asístenos en cada uno de los retos que estamos teniendo. No hay nada que esté por encima tuyo.
No hay ninguna arma forjada contra nuestra salud mental, contra nuestra economía, contra nuestra salud física. No hay nada en contra nuestro que venga de cualquier manera que prevalezca contra nuestras vidas. Nada, simplemente nada. ¿Por qué? Porque tú pones un muro de contención y defensa alrededor nuestro y nos bendices, nos proteges y nos guardas. Así que declaramos la victoria en el nombre de Jesús sobre cualquier situación que podríamos estar pasando. Usted que me escucha, declárese victorioso en el nombre de Jesús, porque nada de eso prevalecerá. La palabra de Dios nos dice y nosotros se la creemos. Gracias por esta semana que empieza, mi Dios, una semana de buenas noticias, una semana de tu paz, una semana de tu dirección, una semana de tu luz, una semana de tu presencia, una semana de tu salvación, una semana de tu socorro. Tú no nos vas a abandonar, tú vas a estar con nosotros, tu presencia nos acompaña, nos guarda, nos guía, nos sostiene, nos libre, nos cuida. Y nosotros estamos profundamente agradecidos de que así sea. Nos declaramos más que vencedores por encima de cualquier circunstancia, situación o enfermedad, porque tú eres el Dios, tal como dice en tu palabra, yo soy el Dios que les devuelve la salud. Estén quietos, porque yo soy el que presentaré batalla por ustedes. No tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros. Él nos protegerá donde quiera que vayamos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Creemos en tus promesas, nos apropiamos de ellas y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por haber escuchado este ánimo bíblico que viene de parte de la palabra de Dios. Los bendecimos desde aquí, mi esposa y yo les deseamos una semana de paz, de gozo, de salud, contentamiento y echamos de echar afuera toda angustia y ansiedad y que la paz de Dios reine en sus mentes y corazones. Hasta la próxima semana, que Dios nos permita volver a vernos. Que Dios los bendiga.